Nada ha sido fácil en estos 14 meses exactos que hoy cumple al frente de Aragón. Ni fácil ni cómodo. A la minoría parlamentaria que complica sacar adelante asuntos clave para el funcionamiento de la comunidad, como por ejemplo las cuentas para 2017, se sumaba al comienzo del verano el relevo en las Cortes de Aragón. Una salida, la de Antonio Cosculluela, que está forzando una negociación con Podemos que de momento no ha dado frutos. Son solo algunos de los frentes que tiene abiertos un presidente que ha apostado por reforzar la ayuda a la dependencia o las becas de comedor en el curso que va a comenzar este próximo jueves. Una gestión que no es ajena a los cerca de 300 días en funciones que cumple ya el país y la amenaza de unas terceras elecciones en un año. De todas estas realidades vamos a hablar esta mañana con Javier Lambán, el presidente de Aragón, que ya nos acompaña en este plató junto a Pablo Carreras para abrir también el curso político. Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Feliz temporada. Feliz temporada. Feliz temporada también a todos ustedes. Saludamos también a los oyentes de Aragón Radio que nos escuchan desde este momento y que también comienza en temporada y curso radiofónico. Un curso marcado por grandes incógnitas en la política no solo autonómica, sino también en la nacional y que repercute además en el día a día de todo, de lo económico, de lo social, de lo educativo, de lo sanitario. En fin, Javier Lambán, presidente de Aragón, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal el verano? Si es que ha podido disfrutar de él. En parte porque las actuales circunstancias, por mucho que uno intente alejarse de la realidad cotidiana, resulta absolutamente imposible. No obstante, no me quejo. ¿De qué forma se ha podido releer a los clásicos griegos, a los filósofos griegos? ¿Ha podido releer a Machado? ¿Ha escuchado música de Serrat? He escuchado música de muchas índoles porque a estas alturas de la vida prácticamente el único vicio que le queda a uno es el de leer, escuchar música, es decir, de consumir cultura. El resto de las cuestiones son menos placenteras, pero es el compromiso que uno ha adquirido con los ciudadanos y con la sociedad, dedicarse a ellas. Hablando de filosofía, también ha leído a los estoicos, lo digo por eso de la calma, la tranquilidad, el sosiego y la paciencia. Creo que son virtudes no solo recomendables, sino absolutamente necesarias en los tiempos en los que estamos viviendo. Sin practicarlas hasta la extenuación es imposible sobrevivir. Bueno, hoy hablaremos también de filosofía, pero ayer le vimos en el encuentro de fútbol, en el derbi aragonés Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, ahí estuvimos en una tarde tan calurosa que realmente el mérito de los futbolistas que estaban en el césped es absolutamente inconmensurable. Vimos un partido que estuvo bien, con un equipo que aspira a ser de primera división el año que viene y con otro equipo, el Huesca, que dio la cara y que a mí me gustó mucho porque exhibió nivel, capacidad de competir y desde luego dio todas las seguridades del mundo de que este año se quedará en segunda y que además lo hará bien. Y vemos esas imágenes entrando a la Romareda, también al palco. ¿Con quién iba, señor Lambán? ¿Con quién iba de los dos equipos? Yo ayer era presidente del gobierno de Aragón y estaba con los dos equipos, como no puede ser de otra manera. Bueno, comprendo que no me responda claramente a esta pregunta, espero que me responda claramente y de forma contundente también a las próximas que le voy a hacer. Empezamos, si le parece, por el Palacio de la Aljafería, por las Cortes de Aragón. ¿De qué color será el futuro presidente de la Cámara? Ese es un asunto que a nosotros nos importa de manera primordial. Si se aplicaran estrictamente los acuerdos a los que ya han llegado en la reforma del reglamento los grupos de la Cámara, la presidencia le tendría que corresponder al Partido Socialista. Pero nosotros no estamos obsesionados con eso. Hace un año, cuando debatíamos esta misma cuestión de cómo configurar la mesa del Parlamento, de a quién elegir como presidente, le planteamos a Podemos la posibilidad de que ostentaran ellos la presidencia. Ellos no lo quisieron, pero fundamentalmente se puso de manifiesto que para nosotros, que para la izquierda, que tratábamos de poner en valor nuestra mayoría para impulsar políticas de izquierda, lo de menos es quién fuera presidente de las Cortes. Lo importante era articular esa mayoría, buscar fórmulas de colaboración para impulsar políticas de izquierda desde una estabilidad política que las hiciera posible. Ahora estamos exactamente en el mismo trámite. Estamos hablando, las cuatro fuerzas políticas de la izquierda, estamos buscando el refuerzo de las fórmulas para colaborar entre todas e impulsar políticas de izquierda, y eso pasa en primer lugar por tener un presupuesto. Sin presupuesto es imposible impulsar políticas de izquierda. Y en cuanto a qué diputado o diputada ocupa al final la presidencia de las Cortes, le vuelvo a decir que para nosotros es irrelevante. Primero es Aragón, primero son los aragoneses y luego en todo caso los cargos públicos y quien los ocupe. En cualquier caso, por tanto,
tanto, usted no descarta que la presidencia de las Cortes pueda ser de Podemos, si vuelve a realizar ese ofrecimiento que su día ya les hizo. No, en absoluto, no lo descartamos en absoluto. Lo planteamos el año pasado, lo volvemos a plantear ahora. Podemos es una fuerza política muy relevante en el Parlamento. Podemos ha sido una fuerza política muy importante para que en estos 14 meses transcurridos se hayan invertido las tendencias de destrucción de servicios públicos, se hayan invertido la tendencia de destrucción de derechos gracias al apoyo de Podemos, de Junta, de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Eso ha sido posible, y una fuerza política que tiene 14 diputados en el Parlamento es absolutamente razonable que ostente la presidencia del Parlamento en un gran acuerdo. Pero, repito, siempre y cuando antepongamos el debate de las políticas, antepongamos el tratamiento de los problemas que tienen los aragoneses a decidir quién ocupa un cargo u otro. Creo que los ciudadanos que nos votaron no entenderían que en este momento peleáramos por cargos y nos olvidáramos de los problemas que como ciudadanos siguen teniendo en el día a día. Lo ha dicho usted, señor Lambán, dentro de un marco más amplio de colaboración y de apoyo, ¿qué debería contemplar? ¿La gobernabilidad de la comunidad autónoma? Fundamentalmente se trata de que renovemos de alguna forma el acuerdo, el pacto que dio lugar a la formación del actual gobierno, y que creo que con deficiencias, con errores, como no puede ser de otra forma, ha surtido buenos efectos para los aragoneses en materia de sanidad, de educación, de políticas sociales, en materia de reversión, de destrucción de derechos. Eso ha sido merced a aquel gran acuerdo político que se hizo entonces entre las fuerzas de la izquierda, y creo que ahora es cuestión de renovar ese acuerdo, manifestar las 4 fuerzas políticas que tenemos la voluntad de seguir colaborando, manifestar nuestra disposición a la estabilidad, pero no entendiendo la estabilidad como la firma de un cheque en blanco para que yo como presidente de gobierno haga lo que quiera, sino entendiendo estabilidad como la colaboración entre todas las fuerzas políticas para hacer posible, por ejemplo, que haya un presupuesto en 2017. ¿Qué significa que haya un presupuesto? Que se puedan seguir tomando decisiones, que se puedan seguir implementando medidas para recuperar sanidad, derechos, políticas sociales. Sin presupuesto eso es imposible, y se trata simplemente de que renovemos ese pacto para hacer posible presupuestos, para desatascar leyes que están atascadas en el Parlamento, en definitiva para cumplir nuestro compromiso con los aragoneses, que en mayo de 2015 consistió exactamente en eso. Los aragoneses nos mandataron las fuerzas de izquierda para negociar, para llegar a grandes acuerdos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Quién ocupe la presidencia de las Cortes? Es para mí absolutamente irrelevante, con tal de que al frente de la mesa de las Cortes hay una mayoría de izquierdas, y con tal que esa mayoría de izquierdas dé lugar a políticas de izquierda, a leyes de izquierda y a presupuestos de izquierda. ¿Y ese acuerdo cómo se articularía? Porque se ha llegado a hablar incluso de un foro permanente para alcanzar esos consensos, pero tampoco todos están de acuerdo, ¿no? En la forma de materializar ese acuerdo global de la izquierda. De eso se está hablando. Hay una cuestión que es perfectamente comprensible y que yo entiendo, y es que cada fuerza política desea preservar su autonomía, su personalidad. Todos tenemos algunas coincidencias, pero todos mantenemos entre nosotros diferencias, y es absolutamente legítimo que se intenten preservar esas diferencias. Yo confío, no obstante, en que el trabajo que se está desarrollando entre las 4 fuerzas políticas, que se han reunido ya en 3 o 4 ocasiones, al final de frutos se concrete en una renovación de aquel acuerdo que dio lugar al actual gobierno, que lleva 14 años trabajando, y espero además que esto se produzca pronto, porque estoy absolutamente convencido de que tanto el Partido Socialista como Podemos, como Junta y como Izquierda Unida seguimos teniendo absolutamente claro que lo importante no son los cargos, sino las personas, y estoy convencido de que eso hará al final posible ese acuerdo que estamos buscando, pensando siempre en los ciudadanos. ¿Se atreve a dar alguna fecha para rubricar ese acuerdo? No, a estas alturas de mi vida, poco a poco voy siendo menos temerario de lo que lo era hace algunos años, pero sí sugiero que quizá en los próximos 10 días, 12 días, tengamos por fin ese acuerdo y lo podamos comunicar a la sociedad aragonesa. Un acuerdo que se podría extender a lo mejor a otras instituciones aragonesas, pienso por ejemplo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta donde yo sé, en esa mesa se está hablando de cuestiones puramente autonómicas, se está hablando de cuestiones puramente parlamentarias, se está hablando del presupuesto del año 2017, se está hablando de agilizar la tramitación de leyes que están en el Parlamento desde hace tiempo.
pero sería deseable, en mi opinión, que todas las instituciones aragonesas donde existen gobiernos de izquierda como consecuencia de pactos entre todas las fuerzas de izquierda se hicieran este mismo planteamiento. En 2015 los ciudadanos nos dieron una mayoría a las fuerzas de izquierda y esa mayoría la hemos de intentar preservar de cara a las elecciones de 2019. Y desde luego, confrontando entre unas fuerzas y otras y sin buscar fórmulas de colaboración, corremos el riesgo de que en el año 2019 quien gane las elecciones sea la derecha. Y esto tiene que desatar todas nuestras alarmas, tiene que ponernos en alerta, no digo que roja, pero sí naranja, y nos debe instar a colaborar, sin renunciar cada cual a su propia personalidad política, pero anteponiendo el interés de los ciudadanos y la necesidad de seguir desarrollando políticas de izquierdas, políticas que recuperen derechos, políticas que recuperen servicios públicos, políticas en definitiva que tiendan a igualar las condiciones de vida de todos los aragoneses. Javier Lambán le pedía antes una fecha, no se atrevía a darla, la de la rúbrica del acuerdo. Le pido otra fecha. ¿Tiene fecha para reunirse con el alcalde de Zaragoza para intentar desbloquear determinadas cuestiones que afectan tanto a la comunidad como a la principal capital de Aragón? Con el Ayuntamiento de Zaragoza las relaciones yo diría que van por buen camino, están bastante bien encaminadas. Se está avanzando en distintas materias, los consejeros del Gobierno y los consejeros del Ayuntamiento se están reuniendo, eso se ha plasmado ya en cuestiones concretas. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento necesitaba que se le desbloqueara un plan económico financiero para poder seguir desarrollando sus actividades y lo necesitaba a mitad de agosto, y nosotros paramos las vacaciones de varios funcionarios para hacer posible el desbloqueo de ese acuerdo. Se está avanzando en la ley de capitalidad, se está avanzando en políticas relacionadas con los servicios públicos, es decir, se está avanzando en prácticamente todos los temas que teníamos pendientes. Yo al alcalde le he planteado ya mi absoluta disponibilidad para tener una reunión él y yo, y espero que en los próximos días se produzca. Los gabinetes están trabajando, el alcalde quiere reunirse conmigo, yo quiero reunirme con el alcalde, y estoy convencido de que esta semana o a lo más tardar la próxima esa reunión se producirá. Se producirán reuniones con Cataluña para intentar desbloquear de una santa vez, nunca mejor dicho, la polémica de los bienes. La polémica de los bienes... Porque sobre los jueces hablan claramente, las sentencias son firmes, pero no se cumplen. La polémica de los bienes me temo que por desgracia se va a resolver por la vía de los tribunales. Hubo un momento en el que pudo ser posible resolverla por la vía política, pero las fuerzas más extremistas de Cataluña lo hicieron imposible, a pesar de que entre el presidente Puigdemont y yo mismo se había avanzado mucho en la posibilidad de conseguir un acuerdo. Lo de los bienes ha de caminar estrictamente por la vía de los tribunales. El Gobierno de Aragón va a ser absolutamente rotundo, va a ser absolutamente insobornable en su actitud de exigir hasta el final la devolución de los bienes del monasterio por la vía de los tribunales, lo cual no quiere decir que tratemos de preservar espacios de diálogo y espacios de acuerdo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de Cataluña. Sigo pensando que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa de Cataluña, y se trata de que, sin renunciar a llevar el asunto de los bienes hasta el final por la vía de los tribunales, en otros asuntos sigamos abriendo cauces de diálogo y sigamos buscando acuerdos en terrenos económicos, en terrenos culturales, en terrenos prácticamente de todos los ámbitos de la vida pública. Señor Lambán, la situación política nacional afecta mucho al día a día de la comunidad autónoma o a los proyectos que deberían ir andando. No se puede usted imaginar, y no se lo podrán imaginar quienes nos estén escuchando, hasta qué punto Aragón necesita ahora de manera imperativa, de manera imperiosa, un gobierno. Llevamos un año sin gobierno. La bilateralidad está paralizada. Asuntos como el del carbón de Teruel, el Canfranc, asuntos como el de la financiación autonómica, asuntos como el de inversiones fundamentales como es nuestra conexión con el corredor mediterráneo, asuntos en definitiva que son cruciales para el futuro de Aragón, están un año entero paralizados porque en España no hay un gobierno con el que hablar.
y además esta situación de campaña electoral permanente en la que llevamos inmersos desde hace un año está contaminando de tal forma la política en los ambientes regionales, en los ámbitos regionales y autonómicos, que está adulterando el propio debate autonómico. Yo tengo muchas ganas de que haya un gobierno en España, de que la situación política se estabilice y que las fuerzas políticas del Parlamento aragonés, que es el que a mí me afecta, dejemos de estar en estado de campaña electoral permanente y podamos dedicarnos intensa e intensivamente a lo que nos compete, que es a resolver los problemas de los aragoneses desde el Parlamento. Por eso es tan importante para mí que haya un gobierno en España y desde luego por eso me aterra, lo digo sinceramente, la simple hipótesis de tener que ir a unas terceras elecciones. Bueno, para no ir a unas terceras elecciones se tiene que dar una circunstancia, y es que hay el apoyo suficiente para que un candidato sea investido presidente, y para ello dos cosas: o que el Partido Socialista se abstenga, o en todo caso que se consiga conformar una mayoría alternativa de izquierdas. Mire, la semana pasada, izquierdas con Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos. La semana pasada los socialistas en el Parlamento nos hemos dado un auténtico festín de pureza ideológica, de coherencia. Hemos votado no a Rajoy, y eso que no sabíamos que iba a cometer la imperdonable tropelía de dar cobertura al exministro Soria, nombrándolo para un relevantísimo cargo público mundial, lo cual me parece de una indecencia absolutamente insuperable. Repito, hemos votado no al señor Rajoy. Hemos apostado por ser una alternativa tanto al Partido Popular como al sistema económico dominante. Hablo de palabras textuales del candidato Pedro Sánchez en la tribuna de oradores. Los socialistas estamos satisfechos con esa puesta en escena que nos reconcilia con nuestra propia conciencia en tanto socialistas. Lo que ocurre es que después se echan cuentas en el Parlamento y no hay suficientes diputados de izquierda como para llevar hasta el final esa aplicación de políticas de izquierda. Podemos y nosotros sumamos 154 diputados y no hay una posibilidad real de que en este momento exista una alternativa de izquierdas en el Parlamento. La realidad es, por tanto, más compleja de lo que nosotros nos gustaría. Se amontonan sobre la mesa de España problemas cada vez más graves que no pueden ser abordados porque desde hace un año no tenemos gobierno. Los ciudadanos se empiezan a hartar de la política. Corremos el riesgo, en caso de ir a unas terceras elecciones, de que el descrédito de la política española alcance cotas absolutamente insuperables. Hoy Santos Juliá, en un periódico nacional, habla de huelga general de electores. Muchos votantes socialistas a mí me dicen por la calle que prefieren cualquier cosa antes de ir a terceras elecciones, y eso nos sitúa a los socialistas y sobre todo a nuestro secretario general Pedro Sánchez en un dilema de difícil solución. En nuestro propio Comité Federal de diciembre decíamos que no a Rajoy, decíamos que no al Partido Popular, pero decíamos también que unas segundas elecciones eran la última opción, que el Partido Socialista, como siempre, antepondría los intereses de España a los suyos propios. Pues bien, fuimos a unas segundas elecciones, lo cual ya fue un fracaso en sí mismo, y desde luego sería un fracaso indescriptible ir a unas terceras elecciones. ¿Qué fórmula podemos adoptar entre todos? Porque creo que tiene que ser de todas las fuerzas políticas para no llegar a esa situación. Sinceramente no la sé. Hoy hay una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal donde el secretario general, me imagino, que dirá cuál es su punto de vista y por dónde tiene que encaminar el Partido Socialista su estrategia en los próximos días, pero yo sí que pienso que deberíamos evitar por todos los medios los socialistas decir o hacer cosas que sean difíciles de entender por los ciudadanos. Debemos evitar decir o hacer cosas que sean inverosímiles o irrealizables, porque si al descrédito en el que ya está subida la clase política añadimos el descrédito de estar entrando en una especie de farsas cuyo final resulta ya harto conocido a estas alturas del año, ya me imagino que podemos llegar a situaciones que nos impidan hacer el discurso político más simple al que nos emplace la opinión pública o al que nos emplacen ustedes los medios de comunicación.
Una de las cosas que podría pasar hoy en esa ejecutiva del Partido Socialista en Madrid, y lo leímos en alguna de las primeras, es que Pedro Sánchez pueda solicitar la autorización para empezar a dialogar con Podemos y con Ciudadanos de cara a un posible encuentro entre esas tres formaciones. ¿Eso estaría dentro de lo posible, en su opinión, o no? Esa posibilidad de un gobierno de PSOE, Podemos, Ciudadanos fue aquella por la que yo mismo aposté en el mes de enero de este año como la única posible y como la única alternativa a un gobierno presidido por Rajoy. Entonces teníamos 90 diputados, ahora tenemos 85, entonces aquello fue imposible y me temo que a la luz de las opiniones que hemos escuchado en las últimas horas, tanto a Podemos como a Ciudadanos, esa opción sigue siendo absolutamente inviable. Pero no obstante, esperemos a ver qué es lo que dice el secretario general. Insisto, no obstante, en que no debemos alimentar expectativas falsas, no debemos generar esperanzas falsas. Todo lo que digamos debe ser creíble, debe ser verosímil, porque si no, no solo no estaremos solucionando el problema, sino que estaremos acrecentándolo más si cabe. Vamos descartando posibilidades, solo me queda una, que usted en su día también la llegó a indicar, que es la abstención táctica. Yo no he llegado nunca a hablar de abstención táctica. Yo he dicho que la peor de las opciones es la de unas terceras elecciones, y he dicho que deberíamos contribuir los socialistas, empezando por el secretario general, por Pedro Sánchez, a la clarificación del debate, explicándoles con nitidez a los ciudadanos qué significa el recorrido de cualquiera de los caminos que se nos ofrecen como hipótesis, qué pros, qué contras, qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de ellos para no alimentar vanas o falsas esperanzas. Cuando Podemos nos habla de un gobierno de izquierdas, nos habla de un deseo compartido con ellos. Ojalá la suma de Partido Socialista y Podemos fuera suficiente como para hacer un gobierno. ¿Cuál es el problema? Que la suma no da. Entonces resulta bastante difícil avanzar por un camino que no conduce a ninguna parte. Los esfuerzos condenados al fracaso no producen al final sino melancolía. Le vuelvo a preguntar, usted me hace el diagnóstico, yo le pido la medicación, la solución para esa enfermedad. Yo en su día me atreví a hacer una propuesta, me atreví a indicar una solución que era la de un acuerdo entre el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. No pudo conseguirse. En este momento no sé exactamente qué es lo que tiene en la cabeza el secretario general del Partido Socialista, por tanto, planteando yo mi visión concreta, me arriesgaría a entrar en contradicción con lo que esté planteando el secretario general de mi partido, cosa que en modo alguno voy a hacer. Otra cosa es que él a mí me pida personalmente mi opinión y yo, como he hecho siempre, se la daré. ¿Qué ocurre? Nosotros en el Comité Federal que hicimos en julio dijimos con claridad en un criterio o en una decisión compartida desde luego por el propio secretario general que las cifras no nos daban para intentar formar un gobierno. Y dijimos con claridad también que ante todo éramos españoles, Partido Socialista Obrero, pero también español, y que teníamos que buscar una solución que fuera la mejor para España. Estamos en eso, estamos en esa fase de debate, sin o con comité federal. Quizá al final tenga que haber un comité federal para entre todos ver cuál es la mejor solución para el Partido Socialista y para España, no para litigar entre nosotros, sino para buscar soluciones para los españoles. A los ciudadanos no les importan las diatribas internas del Partido Socialista, les importa que les ofrezcamos soluciones, y eso es al final lo que tendremos que hacer, siendo capaces, con altura de miras, como decía el otro día el secretario general, de acertar en la mejor solución posible para los españoles. Comité Federal después de las elecciones vascas y gallegas. Esa es una decisión que corresponde también de entrada al secretario general. Desde luego, hacer cualquier cosa que entorpezca o que distorsione el debate normal de las elecciones vascas y gallegas quizá no fuera lo más procedente, efectivamente. El Partido Socialista, usted lo ha señalado también, no es el momento del Partido Socialista, no ha ganado las elecciones, su lugar sería la oposición. Es evidente que para rearmarse ideológicamente y poder hacer tenemos una 85 diputados. El Partido Popular tiene más de 50 diputados más que nosotros. Es evidente que no sumamos con la izquierda como para hacer un gobierno,
y es evidente que el gobierno por el que en principio apostamos y que no tiene contraindicaciones para nosotros, me refiero a la fórmula alternativa al Partido Popular, que sería la de PSOE, Podemos y Ciudadanos, es una opción que ya fracasó en el mes de marzo y que en este momento no le concedo muchas oportunidades de salir adelante. Esa es la situación. Ya le he dicho antes que, querámoslo o no, y a pesar de que la semana pasada hemos sido coherentes hasta las últimas consecuencias en nuestro voto en contra de Rajoy, la realidad es más compleja que todo eso. La realidad plantea más dilemas, la realidad plantea más aristas, la realidad plantea más problemas, y esos dilemas, querámoslo o no, por su centralidad, por su historia, por su ubicación en el mapa español, a quien fundamentalmente emplaza a tomar decisiones, por suerte o por desgracia, a mi partido, al Partido Socialista. Este pasado fin de semana el Partido Popular ha insistido que el único candidato es Mariano Rajoy. Sin Mariano Rajoy sería más fácil llegar a acuerdos. Hasta ahora el Partido Socialista ha dicho con toda claridad que su oposición no era a Rajoy, sino al Partido Popular. Y no hay nada que permita cambiar de opinión en ese sentido. Toda la corrupción que se imputa al Partido Popular le afecta a Rajoy y le afecta al resto de los miembros, aunque creo que Rajoy es especialmente responsable. Creo que Rajoy hace mucho tiempo que debería haber dejado de ser candidato del PP e incluso candidato de su propio partido. Hace mucho tiempo que debería haber dejado de ser presidente del gobierno de España. Sus conductas siguen, en mi opinión, invalidándolo para representar con dignidad a España. Lo que acaba de hacer con el exministro Soria me parece absolutamente lamentable e indignante. Por cierto, el señor Soria es un ministro que ha dejado pudrir el problema del carbón sin tomar ninguna decisión y engañándonos miserablemente a quienes nos prometía soluciones para el carbón, y luego hemos sabido que no estaba haciendo absolutamente nada. Pero repito, el problema no es solo Rajoy, el problema es el Partido Popular en su conjunto y las políticas del Partido Popular. A eso es a lo que votó no el Partido Socialista la pasada semana en el Parlamento. Y con este no es no de Pedro Sánchez, ¿sale fortalecido el líder socialista? ¿Sale debilitado? Esos son juicios que corresponden fundamentalmente a los medios de comunicación, que les corresponde fundamentalmente a ustedes. Nosotros muchas veces, cuando tienen lugar debates parlamentarios, nos hemos acostumbrado tanto a ver que la opinión pública discrepaba de nuestras propias opiniones, que les buscamos a ustedes como intérpretes y solemos fiarnos de lo que ustedes nos dicen. En cualquier caso, le vuelvo a insistir, creo que el Partido Socialista hizo lo que debía, lo cual no lo saca del dilema en el que está metido desde hace muchos meses. Ya le digo, el propio Comité Federal de diciembre estableció esas dos premisas: no a Rajoy, pero no a segundas elecciones, porque era la peor solución de las posibles, y el Partido Socialista había de anteponer los intereses generales a los suyos como partido. Ese dilema, después de unas segundas elecciones, sigue existiendo, pero más acentuado si cabe, porque ya lo que a mí me parece la peor solución de todas es la de unas terceras elecciones. No por nada, o sí por muchas cosas, pero entre otras y sobre todo porque creo que el divorcio, la brecha que se abriría entre la política y la sociedad española tardaría muchos años en cerrarse. Comité Federal que presumiblemente se espera, ¿no?, que se reúna después de esas elecciones. ¿Con qué puntos en el orden del día, más allá de saber de qué forma responde el Partido Socialista ante un nuevo candidato en una sesión de investidura? No, bueno, lo de los puntos del orden del día lo de menos, imagino. La propia dirección del partido lo ha dicho Antonio Hernando, lo ha insinuado Pedro Sánchez, que ha de haber un comité federal, entre otras cosas porque solemos celebrar con bastante frecuencia comités federales. Y este está aplazado sine die, ¿no?, de momento. ¿Para hablar de qué? Para hablar de la situación y para hablar sobre todo cómo superamos ese dilema diabólico en el que, queramos o no queramos, estamos inmersos. Y repito, procurando que en ese tipo de debates no se diriman cuestiones internas, sino la búsqueda de la solución que más convenga a España y que más convenga a los intereses de los ciudadanos españoles. Tomar una decisión que conduzca a este país a las terceras elecciones sería una mala decisión. Yo entiendo que ha de hacerse todo lo posible por evitar las terceras elecciones. Para Aragón y para España, seguir prorrogando esta situación de interinidad, de inestabilidad, de falta de gobierno,
es la peor de las soluciones, sobre todo por una cosa, y es que unas terceras elecciones hay muchas posibilidades de que dieran lugar a resultados muy similares a los que dieron lugar las segundas. Y claro, si nos instalamos en esta especie de vetos mutuos y cada elección da resultados similares y seguimos vetándonos mutuamente e impidiendo soluciones, ¿quién nos dice que no vamos a ir a unas cuartas, a unas quintas y así sucesivamente hasta llegar al colmo de los disparates que, repito, ya en este momento mismo los ciudadanos ya empiezan a no entender en absoluto? De momento tenemos 2 meses de plazo por delante para intentar llegar a acuerdos y acabo como comenzábamos, hablando de estoicidad, ¿no? Los ciudadanos están siendo muy estoicos y se están armando de paciencia también en toda esta situación. Sí, pero como dice Santos Juliá, cualquier día nos pueden sorprender con una huelga general de electores si seguimos por este camino. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Comprendería al menos esa decisión del electorado? En este momento me cuesta más, se lo digo sinceramente, ponerme en la piel de un responsable político, que es lo que soy, que ponerme en la piel de un ciudadano. A veces desde la intimidad doy rienda suelta a mi sentimiento como ciudadano y me indigno tanto más que mis amigos y las gentes con las que vivo, que ya no soportan más esta situación. Javier Lambán, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias.